a transitar. Pero bueno, para hablar sobre ese tema hemos invitado a Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC y miembro de dicha comisión. Así es, a quien le interrumpimos las vacaciones, don Marco. No, la verdad es que estamos 24/7. Sí. Don Marco, bueno, se pretende realizar esta ley para frenar la criminalización de la protesta social, ¿verdad? Así es como se denomina. Lo que pasa es de que es importante que se sepa que lo que se está eliminando es la pena de cárcel, pero se está sustituyendo con días multa, de 3 a 30 días multa. En otras palabras, sí existe la sanción. Lo que pasa es de que se está eliminando el concepto de pena de cárcel, de apremio corporal, a cambio de una sanción administrativa. Y aquí es muy importante hacer ver, primero hay que trabajar la prevención, después hay que trabajar la vía administrativa y hasta última instancia la vía penal. El problema de nosotros los costarricenses es que nos hemos estado yendo mucho a resolver las cosas en vía penal, a judicializarlo todo. Y eso también tiene su reflejo. Si nosotros nos ponemos a dar cuenta cuál ha sido la evolución del Poder Judicial, el Poder Judicial está totalmente saturado porque todo lo hemos convertido en un acto penal. Y eso pues es algo que nosotros tenemos que evaluar, tenemos que analizar como sociedad, porque no podemos seguir en esa tendencia, sino que tenemos que ver otras formas de resolver los problemas y de llegar a las soluciones que la ciudadanía quiere, sin los extremos a los que desafortunadamente hemos tenido en los últimos años. Ayer el abogado Eduardo Acuña, y tal vez pues saliendo por otro tema, inclusive nos decía a nosotros, pues medidas como estas, que hay que tomar medidas alternativas más allá de la prisión, porque es inclusive parte de lo que podría estar combatiendo el hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles, porque son penas y multas, digámoslo entre comillas, ridículas, porque a veces son penas de 1 semana de cárcel y lo que hace es un gasto más inclusive para el sistema penitenciario. Y no solamente eso, también está el riesgo de las personas mismas. Una persona que falta a su trabajo por 30 días, que no tiene una justificación clara, perfectamente puede llegar hasta ser despedida. O sea que las sanciones pueden ser más que solamente la pena de cárcel. Y esto del hacinamiento es muy, muy importante. En estos momentos en Costa Rica tenemos un problema de hacinamiento inmenso. No es solamente en nuestro país, ya es una realidad prácticamente que latinoamericana. Y gran parte de ese hacinamiento está en que nosotros hemos querido resolver todo en la vía penal con cárcel. Hace unos meses se hablaba de que una persona por robarse unas picaritas termina en la cárcel. Correcto. Por estar en un champú, decía aquí la ministra, la que fuera ministra de Justicia, Cristina Ramírez. Cristina Ramírez, gracias. Correcto. David. Hay una persona en la cárcel por haberse robado un champú. Correcto, entonces estamos llegando a extremos en donde creo que estamos perdiendo la razón, se está perdiendo la lógica. La ley se hace para tratar de exigir conductas aceptables, es una forma de mantener un contrato social, pero al final estamos generando un exceso a la hora de querer mantener ese contrato social. Y es algo que tenemos que analizar como sociedad, es algo que tenemos que ir valorando. El problema es de que en los últimos años nos hemos vuelto muy reactivos, reaccionamos inmediatamente por cualquier cosa, pasó un hecho que no nos agrada, inmediatamente pensamos en las medidas más extremas y desafortunadamente mucho de eso tiene que ver con el populismo también al que hemos estado llegando. Muchos de los que llegamos a la Asamblea Legislativa tal vez no tenemos claro cuál debe ser nuestra función, entonces lo que queremos hacer es noticia y la manera de hacer noticia es ofrecerle circo al pueblo. Y el circo en esta materia se llama cárcel. Don Marco, ahora, usted habla de multas y sanciones adicionales o diversas, digamos, a lo que es la pena de cárcel. Estas multas, hablamos multas económicas, multas, qué sé yo, tener que barrer los caños, como sucede en algunos países de Europa. Ese tipo de multas, ¿cuáles son? ¿Y qué credibilidad podría tener el costarricense ante esto? Porque, por ejemplo, lo que se vio la semana pasada con los porteadores fue realmente tedioso para todos. Bueno, es que la credibilidad es la misma. ¿Qué credibilidad tenemos sobre la pena actual? Que efectivamente se materialice. ¿Cuántos están llegando a cárcel por esta tipificación de delito? ¿Cuántos en estos momentos? Y es más difícil exigir y materializar una pena, porque en materia penal tiene todo un procedimiento para la defensa de los derechos de las personas. Entonces, eso significa de que muchos de estos casos llevan años para que se logren materializar y al final, al existir duda, siempre está el principio in dubio pro reo, que entonces al final muchos de estos no se materializan por solo errores a la hora de poder hacer el recabo de la prueba, en tanto que una sanción administrativa es más fácil de exigir y va directa, es paga, porque eso es lo que establece la ley,
Y si no, pues también la misma ley establece las medidas alternativas en caso Hoy de que por eso no hoy, se dé. retomando esto que dice David Roberts, hoy por hoy, Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC, hay seis personas sí que están siendo juzgadas o que podrían seguir, van a ir a juicio por los bloqueos allá en el 2012, a ver si me equivoco, la fecha, 2012-2013, en protesta, los que protestaron frente a la Caja Costarricense de Seguro Social. Dos de ellos estudiantes de la Universidad de Costa Rica y un profesor de la Universidad de Costa Rica. Dos de ellos, por cierto, de San Ramón. Eso quiere decir que sí estaría dando ya sus primeros frutos esta versión, este cambio que había dado el código de que los bloqueos sí son motivo para ir a un juicio, con el costo que esto implica, ¿verdad? Y un juicio no es gratuito eso, y también la posibilidad o la inminente posibilidad de que vayan a la cárcel, de que sean sancionados. ¿Cuánto tiempo hemos llevado para poder estar en este punto? Y yo quisiera saber, al final, cuántos de verdad van a terminar en cárcel. En otras palabras, ¿en cuánto se va a materializar esa sanción? En tanto que la sanción administrativa es más fácil de exigir. Es muchísimo más sencillo, es más rápido y desde el punto de vista de costo procesal para el país es muchísimo menor. ¿Cuánto creen ustedes que cuesta el proceso que se ha venido siguiendo desde el momento en el que se dieron esos hechos para llegar hasta ahora? Eso le cuesta a todos y a todas las costarricenses un montón de dinero, porque el Poder Judicial tiene que mover todo un andamiaje para que esto se pueda llegar hasta el punto en el que estamos. Y al final, que está en 30 días, ¿qué habrá ganado el Estado costarricense? ¿Cuáles son los verdaderos frutos? ¿No debiésemos de trabajar más bien otros elementos como la misma prevención? El derecho a la manifestación está estatuido en Costa Rica y también es parte de los compromisos que Costa Rica ha asumido a través de todas las convenciones que ha firmado. Marco Vinicio Redondo, tenemos un radio escucha, o bueno, un televidente, un seguidor del CINAR, más bien yo diría televidente, que Diego Porras nos pregunta y le pregunta al diputado cuál va a ser el mecanismo de cobro en caso de que se apruebe esta reforma al Código Penal. Bueno, es el mismo que se prevé para cualquier sanción en la que se establezcan días multa. Porque en realidad la modificación al artículo lo que está haciendo es hacer esa conversión de días cárcel a días multa. Y en multa ese económica, sentido, entonces, sí, correcto, eso sí es propiamente, sería el castigo, sería multa económica. Una multa económica, correcto. Y es lo que ya la ley tiene previsto. Viendo esta iniciativa, en algún momento se ha pensado, bueno, que es casi todas las organizaciones sociales están de acuerdo, pero en algún momento se ha pensado en que ni siquiera haya sanción de tipo económico, digamos, en irse totalmente por la visión que considera que las manifestaciones no deben tener ningún tipo de Es que en realidad la manifestación como tal no lo debe de tener. Aunque la manifestación se convierte en bloqueo. El problema que tenemos es de que la manifestación se transforme en otras cosas. Ya un bloqueo ya dejó de ser una manifestación pacífica. ¿Por qué? Porque ya se están empezando a lacerar derechos de otros ciudadanos. Ya no es solo ese acto, esa libertad que la persona tiene de poderse manifestar, sino que en función de querer materializar ese derecho, están lacerando otros derechos al resto de los ciudadanos. Es lo mismo de que si después de esa manifestación alguien generara, por ejemplo, una golpiza a otras personas. Ya eso es un delito aparte, no es de la manifestación como tal, se convierte en la tipificación de otro delito y que tendrá que ser visto de esa manera, que alguien golpee un vehículo. O sea, no es parte de la manifestación y ese no es el derecho que tiene el ciudadano. Correcto. Perfecto. Tenemos también vía telefónica con nosotros al diputado del partido Frente Amplio, don Edgardo Araya, quien también forma pues parte de la Comisión de Jurídicos y quien también va a hacer referencia a este tema. Y bueno, y le pregunto a don Marco y a don Edgardo también un poco sobre el tema tal vez de lograr depurar, inclusive diferenciar, no sé si dentro de esta misma ley se contempla el tema de la propia palabra de lo que es bloqueo, porque también sabemos que aplicar ese tortuguismo que muchas veces se utiliza en las manifestaciones es simple y sencillamente una treta para finalmente lograr este bloqueo. Don Edgardo. Bueno, buenos días a toda la gente de CINAR, toda la gente que nos está viendo y escuchando. Un saludo también a compañero Marco Vinicio Redondo, que hemos estado escuchando atentamente la conversación.
Vean, el problema es que nadie ha analizado con letra menuda lo que dice el artículo que penaliza la protesta social. Resulta que el texto lo que establece es, primero, quien sin autorización, o sea que vamos a ocupar autorización para protestar, ojo, y estamos hablando, y aquí en la Asamblea hay muchos diputados que se llenan la boca hablando de lo que pasa en otros países, ¿verdad?, que países autoritarios y no sé qué, y resulta que ese texto dice que las autorizaciones, que hay que pedir permiso para protestar, ojo, primer punto. Segundo, si se revisa el artículo, lo que establece es quien entorpezca, ni siquiera tiene que hacer bloqueo, tiene que entorpecer la calle y la acera. O sea, no se pueden hacer manifestaciones en este país si ese texto lo quisieran aplicar. El problema es que nunca lo han aplicado, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que en el fondo está haciendo este proyecto? Impedir o penalizar que alguien ejerza un derecho fundamental, que es el derecho a la protesta. El derecho ese derecho es un derecho fundamental, igual que la libertad de tránsito. Tienen, digamos, la misma, lo que ha dicho la Sala Constitucional es que tienen el mismo peso, el mismo valor. Ahora, lo otro, y aquí quiero dejar muy claro, yo no estoy, ni el Frente Amplio está apoyando las manifestaciones de los porteadores de hace unos días. Que hay un abuso, y cuando usted no permite, por ejemplo, pasar carros de emergencia, que es lo que se ha dicho, por ejemplo, eso no aplica ese delito, aplica otro. Ahí hay entorpecimiento de servicios públicos, ahí hay omisión de auxilio, hay otras cosas. Entonces, el gran problema aquí es, digamos, tener cuidado por esa situación de abuso que se dio, entonces ahora satanizar ese mecanismo que les ha servido a un montón de comunidades. Si hay dirigentes comunales aquí que me están oyendo y que me están viendo, con ese texto les puedo decir, no se puede pero ni salir a protestar porque no pasa la basura, ni siquiera salir a la acera, porque si eso entorpece el tránsito de los peatones siquiera, y entonces ¿dónde nos vamos a manifestar? En el aire, en el viento. O sea, necesitamos tener un lugar, el pueblo necesita tener un lugar donde manifestarse. Es conforme a los derechos humanos y es conforme a un Estado verdaderamente democrático que le permita a la gente, que tolere a la gente poder hacer esas manifestaciones. La libertad de tránsito es importante y también hay que defenderla, pero tiene que haber, como ha dicho la Sala Constitucional, un adecuado balance, un equilibrio entre el derecho que yo tengo de protestar y el derecho que tienen las otras personas de trasladarse, ¿verdad? Incluso la Sala ya ha resuelto en muchas ocasiones, la Sala Constitucional, en el sentido de que el Estado lo que tiene que garantizar es un balance, tiene que garantizarle el derecho a las personas a protestar y también tiene que garantizar el derecho a las personas a transitar, ¿verdad? Y ese es el balance que hay que hacer. Ok, muchísimas gracias al diputado Edgardo Araya. Reacción del diputado Marco Redondo. No, en realidad yo creo que... Dice que así tal cual está, no vamos a tener derecho a protestar ni siquiera por parte de las comunidades para la, qué sé yo, por el tema de la basura, ni salir a las aceras a protestar. Yo creo que ahora con lo que se planteaba, vale la pena en estos momentos hacer notar de que el proyecto fue aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos y después todavía queda un espacio en donde muchas de estas cosas podrían terminar de analizarse cuando ya llegue a plenario y en plenario eventualmente alguien quisiera meterle mociones 137 para poder generar cambios y modificaciones. Pide autorización para protestar, ¿es cierto? Bueno, habla del término, pero lo que pasa es de que eso también estaba ya desde el artículo anterior. Lo que se está modificando con este es justamente la penalización que había de los 30 días cárcel, de 3 a 30 días cárcel a cambio de 3 a 30 días multa. Lo más importante de esto también es justamente de que como sociedad nosotros también tenemos que ir teniendo un poquito de posición diferente sobre todas estas cosas. Es deplorable, totalmente reprochable lo que sucedió con los porteadores, pero también la misma sociedad es la que se tiene que encargar de manifestar justamente su molestia. El problema es de que no nos manifestamos. Nosotros los costarricenses dejamos que sean otros los que resuelvan los problemas y ante situaciones que resultan anómalas y contrarias a nuestros derechos, simplemente esperamos que sean otros los que reaccionen. Y si en estos momentos los mismos manifestantes tuviesen la presión del resto de la ciudadanía, yo creo que tendríamos una actitud diferente. Pero lo importante es de que como ciudadanos también tengamos la oportunidad y la posibilidad de manifestarnos, de decir qué nos desagrada, qué nos molesta. Sobre todo cuando no existe una opción de cambio desde el punto de vista institucional. Y eso es lo que prevé el derecho a la manifestación. Y veámoslo desde otro punto de vista. Si tuviéramos un Estado que cada vez pudiese ser más eficiente, sería menos necesaria la manifestación.
Así es, perfecto. Muchísimas Marco. gracias a Marco Vinicio Redondo por ponernos en perspectiva el tema. Igual Edgardo Araya. Así es, va a dar mucho de qué hablar este Va a tema. dar mucho. Yo creo que sí. Y van a estar invitados Yo creo próximamente. que sí. Así ¿Cómo es. no? Para servirles. Muchísimas gracias, 7:35 minutos de la mañana.